Bueno, entonces habíamos iniciado ya, ¿verdad? El estudio de lo que son los lípidos como tercera, ¿verdad? Clase de biomoléculas que decíamos que íbamos a estudiar. Y bueno, habíamos mencionado, ¿verdad? Que en el caso de los lípidos abarca, ¿verdad? Un gran grupo de diversos compuestos que no comparten, decíamos, una unidad, ¿verdad? En común, pero sí mencionábamos que todos derivan a partir de lo que son los ácidos grasos, ¿verdad? Que decíamos que era el nombre que recibían los ácidos carboxílicos cuando ya hablamos de los ácidos carboxílicos en nuestros cuerpos y que mencionábamos ya son cadenas de ácidos carboxílicos de cadena larga, ¿verdad? Mencionábamos que eran de 12 átomos de carbono en adelante y en la última reunión pues habíamos analizado, ¿verdad? La diferencia entre lo que era un lípido y lo que era un carbohidrato, porque mencionábamos, bueno, los lípidos son compuestos que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, pero también los monosacáridos dentro de los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y por eso habíamos analizado las estructuras y habíamos dicho que la diferencia entre un lípido y un carbohidrato iba a ser que los carbohidratos estaban más oxidados, ¿verdad? Es decir, tienen más átomos de oxígeno en relación con los átomos de carbono de los que tienen un ácido graso, ¿verdad? Y eso mencionábamos que era importante en términos del por qué mencionábamos que una de las funciones de los ácidos grasos era como almacenamiento de energía, ¿verdad? Porque ya habíamos dicho, los enlaces, ¿verdad? Son los que tienen energía. Cuando los enlaces se rompen, entonces la energía se libera, ¿verdad? Y el hecho de que tengan mayor número de átomos de carbono de lo que suele tener un carbohidrato, pues los va a hacer más para el cuerpo, ¿verdad? Los van a almacenar por más tiempo como una reserva de energía, ¿verdad? Continuando entonces con el estudio de los ácidos grasos y recordando lo que ya habíamos aprendido en nuestras clases de orgánica, sabemos que nosotros podemos tener cadenas saturadas, que en este caso pues estamos viendo las estructuras lineoangulares, ¿verdad? Que son cadenas que únicamente tienen enlaces sencillos, ¿verdad? Y podemos tener cadenas insaturadas, que son las que ya pueden tener dobles enlaces como estos que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los ácidos grasos, podemos tener ácidos grasos saturados y podemos tener ácidos grasos insaturados. Aquí, si ustedes se fijan, de hecho, esta columna de acá nos dice, ¿verdad? El número de átomos de carbono que tienen. Y aquí, por ejemplo, entonces lo que les mencionaba, ¿verdad? Que ya reciben los ácidos carboxílicos el nombre de ácidos grasos cuando hablamos de ácido carboxílico de cadena larga. El ácido láurico es el de 12 átomos de carbono, el ácido mirístico el de 14, el ácido palmítico el 16, el ácido esteárico de 18. Este cero que está aquí a la derecha, lo que nos indica es que estos son ácidos grasos saturados, no tienen dobles enlaces, ¿verdad? No tienen insaturaciones. Ya luego, si se fijan, estos que están aquí abajito, tienen también el número de átomos de carbono como el primer número y ya el segundo número pues ya nos está indicando cuál es el número de insaturaciones que tiene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes se fijan, el ácido oleico tiene 18 carbonos y un doble enlace, ¿verdad? Que es el que podemos identificar acá. En el caso del ácido linoleico, también tiene 18 carbonos, pero tiene un número 2 aquí que hace referencia a estos dos dobles enlaces que tenemos acá. Y en el caso del ácido linolénico, también tiene 18 carbonos, pero tiene 3 insaturaciones, ¿verdad? Que son estos 3 dobles enlaces que ustedes se fijan acá. Una característica que tienen los ácidos grasos que existen en la naturaleza es que la configuración de estos dobles enlaces, allá si se recuerdan ustedes de Orgánica 1, ¿verdad? Cuando vieron alquenos, decíamos, ¿verdad? Que para los alquenos podemos tener dos isómeros. Podemos tener los isómeros cis o podemos tener los isómeros trans, ¿verdad? Dependiendo si los sustituyentes se encuentran en la misma cara, como sería en este caso, ¿verdad? Aquí pues sabemos que este punto de acá
este vértice, ¿verdad? Representa un átomo de carbono, este representa a otro átomo de carbono y cada uno de estos carbonos que está formando el doble enlace tendría un hidrógeno, ¿verdad? Que estarían en la misma cara. Y lo mismo para todos estos que vemos acá, ¿verdad? Entonces, esa es una característica de los ácidos grasos insaturados, perdón, que existen en la naturaleza, es que todos tienen configuración cis. Aquí hay uno que, de hecho, ya su nombre, si se fijan aquí también nos lo dicen, ¿verdad? Ácido leico cis, ácido linolénico cis, linoleico cis, linolénico cis, y tenemos aquí que es un trans, que ya vamos a hablar, ¿verdad? Acerca de lo que son las famosas grasas trans, que si, quizá ustedes ya han escuchado hablar acerca de ellas, ¿verdad? Esas no son grasas naturales, es decir, en la naturaleza no todos los ácidos grasos que se producen son cis, y eso implica, ¿verdad? O ya lo podríamos ir pensando, de que si en la naturaleza no hay ácidos grasos trans, sino que solamente hay cis, carecemos de enzimas que puedan transformarlo, ¿verdad? Y por eso es que quizá hemos escuchado que las grasas trans, pues son grasas que no son buenas para la salud. Aquí entonces vamos a dejar una tareita, ¿verdad? Relacionada con aquel registro que ustedes hicieron de sus alimentos. Ahí si ustedes se fijan en la diapositiva, aparecen tres ácidos grasos que están subrayados ahí de color naranja. Esos ácidos que están ahí de color naranja, y no sé si lo logran leer bien aquí abajo, aparece como AG esencial y AG semiesencial, ¿verdad? Entonces, AG hace referencia, ¿verdad?, a lo que son los ácidos grasos, y esa va a ser nuestra tareita, ¿verdad? Investigar cuáles son esos ácidos grasos esenciales. Si se recuerdan, ya habíamos hecho una tarea respecto con ese registro de alimentos de los aminoácidos esenciales. Ahora la haríamos con respecto a lo que son los ácidos grasos esenciales. Y aquí entonces vamos a escribir, como les digo yo, pues ahí me van a tener un poco de paciencia. Entonces sería esta asignación de los ácidos grasos esenciales. Más o menos, no sé si lo tienen ahí apuntado todavía de cuando hicimos la tarea anterior, pero entonces esta investigación va a incluir, o esta asignación, perdón, va a incluir varias partes, ¿verdad? La primera es que investiguen las fuentes alimenticias, así como lo hicieron para el caso de los aminoácidos esenciales. Lo que tendrían que hacer es investigar, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente alimenticia y la función, ¿verdad?, biológica que cumple cada uno de los ácidos grasos esenciales, ¿verdad? La segunda sería investigar la carencia, ¿verdad? O la enfermedad. Ay, perdón. La enfermedad asociada con la carencia de estos ácidos grasos esenciales, ¿verdad? Bueno, no necesariamente son enfermedades. Aquí quizá le vamos a poner el efecto asociado con su carencia. Con su carencia. Y bueno, la tercera sería el que hagan el análisis, ¿verdad?, de sus alimentos. Aquí entonces van a volver, ¿verdad?, aquella lista de lo que comieron en ese día. Y si se recuerdan, la vez pasada habíamos dicho hacer como un cuadrito, ¿verdad?, donde ustedes ponen el ácido graso, el nombre del ácido graso esencial, y le ponen un cheque si lo consumieron, o un atache si no lo consumieron, ¿verdad? Y después el análisis de la ingesta, dijéramos, ¿verdad?
es si los consumieron o no los consumieron. Y al final, pues sería su reflexión, ¿verdad? Personal, como ya habíamos dicho, ¿verdad? En la asignación anterior, eh, pues después de haber hecho la investigación, ¿verdad? De dónde, en qué alimento se encuentra, qué función cumple, cuál es el efecto asociado con la carencia y de haber analizado si usted lo ingiere o no lo ingiere, pues usted deberá de hacer ahí, ¿verdad? Una reflexión. Bueno, si sigo así, sin consumirlos, pues podría tener a la larga, ¿verdad? Estas implicaciones o como ya les había dicho, pues si ya los consumen, pues entonces su reflexión será una reflexión positiva, ¿verdad? De que pues debo de continuar alimentándome de esa forma para poder tener ahí, ¿verdad? Cada una de ustedes, pues ahí variará dependiendo, ¿verdad? De su situación particular. No sé si queda claro la asignación o si hay alguna pregunta. No, ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, como les decía, los ácidos grasos esenciales son estos tres que tenemos acá. El ácido linoleico, el ácido alfa-linolénico y el ácido araquidónico, ¿verdad? Entonces, estos son los tres, para los tres que van a tener que investigarlos. Bueno, luego quizá ustedes ya están familiarizadas, ¿verdad? Con estos términos que tenemos aquí de omega 3, omega 6, omega 9. No sé si ya los habían escuchado o si nunca los habían escuchado. ¿Les suenan o no les suenan? aceite de pescado. Sí, esa es una fuente, ajá, pero ¿qué más? ¿Qué han escuchado? No, es lo que me olía. No, nadie ha escuchado. Bueno, entonces últimamente, ¿verdad? Están bien en moda, dijéramos, ¿verdad? Estos. De hecho, hay ciertos alimentos, ¿verdad? Que les ponen, que les dicen alimentos ricos en omega 3, en omega 9. Pues ya ahora ya más o menos deberían de ir teniendo la idea de por qué, ¿verdad? El hecho de que sean esenciales, bueno, ahorita no lo mencioné, pero lo habíamos visto para cuando habíamos considerado los aminoácidos. Esencial implica que no lo podemos producir, ¿verdad? Nosotros, como les mencionaba, nosotros carecemos de ciertas enzimas y específicamente carecemos de enzimas que puedan introducir dobles enlaces más allá del carbono 9. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, el ácido leico no es un ácido graso esencial, ¿verdad? En los ácidos grasos, si ustedes se recuerdan, el carbono del grupo carboxilo siempre va a ser el carbono 1, o sea que este sería el carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Entonces aquí nuestro cuerpo sí puede deshidrogenar, ¿verdad? Entre el carbono 9, tenemos una enzima que pueda deshidrogenar entre el carbono 9 y el carbono 10, pero ya, por ejemplo, si nos fijamos en el carbono, en el ácido linoleico, perdón, tendríamos un doble enlace en el carbono 9 y tendríamos uno en el carbono 12, ¿verdad? Ya aquí, ya nosotros carecemos de enzimas que puedan hacerlo. Entonces, por eso es que estos ácidos son esenciales para nosotros. Debemos de ingerirlos a través de la dieta porque no los podemos consumir. Ahorita les acabo de mencionar cómo aprendimos nuestra nomenclatura de ácidos carboxílicos en orgánica, que siempre el carbono del carboxilo era el carbono 1. Cuando hablamos del término omega, pues quizá han escuchado hablar, ¿verdad? Acerca del alfa y el omega, ¿verdad? O en el caso de los nombres griegos, ¿verdad? Del alfabeto griego. Alfa es el inicio o es la primera letra del alfabeto, omega es la última, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de estos ácidos grasos con este término de omega, entonces aquí no sé si lo logran ver bien acá, no comenzamos a numerar a partir del carbono del grupo carboxilo, sino que comenzamos a numerar del último carbono, ¿verdad? Por eso se llaman ácidos grasos omega, ¿verdad? O reciben este término de omega. Entonces, por ejemplo, en el caso del ácido leico, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7, 8
9, ¿verdad? El doble enlace aparece en el carbono 9 contando del último carbono. Por eso el ácido oleico es un ejemplo de un ácido graso omega 9. En el caso del ácido linolénico, entonces este carbono del metilo sería el carbono 1, este el carbono 2, este el carbono 3, carbono 4, carbono 5, y tendríamos el primer doble enlace en el carbono 6, contando de atrás, ¿verdad? Que sería de la posición omega. Por eso el ácido linoleico se conoce con el nombre, o es un ejemplo, ¿verdad?, de un ácido graso omega 6. En el caso del ácido linolénico, entonces ustedes se fijan, este carbono del metilo sería el carbono 1, este sería el carbono 2, el primer doble enlace aparece en el carbono 3, ¿verdad? Por eso es que este se denominaría un ácido graso omega 3. Pero si se fijan, no solo hay un omega 3, están el ácido eicosapentanoico, que es este, ¿verdad? El EPA, que tiene 5 dobles enlaces, y tenemos el ácido decosaexanoico, que es uno de 22 carbonos y que tiene 6 dobles enlaces, ¿verdad? Entonces aquí, pues, si se fijan, todos ellos comparten, ¿verdad? El primer doble enlace aparece en la posición 3, ¿verdad? Y aquí, si se fijan, el ácido linoleico y el ácido araquidónico son dos ejemplos de ácidos grasos omega 6, ¿verdad? Entonces aquí, pues, para que podamos entender esto que a veces escuchamos, ¿verdad? Cuando hablan acerca de los ácidos grasos omega. Bueno, y aquí, como les mencionaba, ¿verdad? La diferencia, ¿verdad?, entre un ácido graso saturado es que solo va a tener enlaces sencillos, que aquí más o menos está como ampliado, ¿verdad? Esto que mirábamos antes en las estructuras lineoangulares, y un ácido graso insaturado, pues entonces va a tener un doble enlace, ¿verdad? De hecho, estos que ya nosotros estamos viendo aquí ya no son ácidos grasos, ya no son ácidos grasos, ¿verdad? Porque ya están unidos con otra porción, que esta porción deriva, ¿verdad?, cerca del glicerol o del 1,2,3 propano triol, ¿verdad? Ya estos son el segundo tipo de ácidos grasos el segundo tipo de lípidos que miraríamos, que ya son los triglicéridos, ¿verdad? Entonces este término viene justo porque tenemos 3 ácidos grasos que han formado enlaces ésteres con una molécula de glicerol, ¿verdad? Y por eso se llaman triglicéridos. Entonces podemos tener triglicéridos formados a partir de ácidos grasos saturados, o podemos tener triglicéridos formados a partir de ácidos grasos insaturados y saturados, ¿verdad? Pero aquí solo era esto, ya vamos a hablar un poco más acerca de lo que son los triglicéridos, solo era para explicarles esto de la diferencia, ¿verdad?, entre los ácidos grasos saturados y los insaturados. En nuestro cuerpo, bueno, o en nuestros alimentos, entonces lo que nosotros tenemos, como les mencionaba, es que naturalmente los ácidos grasos van a tener, ¿verdad? Los ácidos grasos insaturados van a tener esta configuración, que va a ser la configuración cis. Pero hemos aprendido, ¿verdad?, en nuestras clases de orgánica, que los dobles enlaces pueden hidrogenarse, ¿verdad? Entonces, la hidrogenación ocurre cuando átomos de hidrógeno son adicionados, ¿verdad?, a una cola o a una porción de un ácido graso insaturado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué puede o qué ocurre cuando nosotros hidrogenamos? Pues hacemos que un compuesto que era insaturado, que aquí lo podemos ver representado, ¿verdad? Tenemos un compuesto insaturado, se adiciona una molécula de hidrógeno, y entonces aquí pues sabríamos, ¿verdad?, que esta molécula de hidrógeno, si se recuerdan, esta es una reacción que requiere, ¿verdad?, de un catalizador metálico, níquel, paladio o platino, ¿verdad?, para que es sobre la superficie donde se lleva a cabo la reacción, se va a romper esta molécula de hidrógeno y se va a adicionar, ¿verdad?, un átomo de hidrógeno a cada uno de los carbonos, ¿verdad? Y pasaríamos entonces de un compuesto insaturado
a un compuesto saturado. Esto es cuando la hidrogenación es completa. Pero el riesgo que ocurre cuando nosotros hidrogenamos es que la hidrogenación sea una hidrogenación parcial, ¿verdad? Si la hidrogenación es parcial, entonces el producto, es decir, si no se hidrogenan todos los dobles enlaces, sino que solo se hidrogenan algunos de ellos, el tener, ¿verdad?, estos reactivos juntos, lo que pueden provocar es un cambio en la configuración de ese doble enlace, ¿verdad? Entonces, a partir de una hidrogenación parcial, nosotros tendríamos como producto una grasa que ya sería una grasa trans, ¿verdad? Que es la que vemos acá, porque un hidrógeno quedaría en una cara y esta quedaría en la otra, ¿verdad? Si ustedes se revisan ahí, ¿verdad? Hay muchos productos que consumimos, ¿verdad? Que tienen en los ingredientes que dice aceite vegetal parcialmente hidrogenado, ¿verdad? Y entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque como les mencionaba, nosotros carecemos de enzimas, ¿verdad? Que puedan digerir, dijéramos, o procesar estas grasas trans y ya está asociado, o sea, ya está identificado que la acumulación, ¿verdad?, de grasas trans en nuestro cuerpo está relacionado con enfermedades de el corazón, ¿verdad? Y entonces, bueno, como les decía, los ácidos grasos son los bloques de construcción de lo que se conocen con el nombre de lípidos complejos, ¿verdad? Los ácidos grasos serían los lípidos simples, así como cuando hablábamos allá en los carbohidratos y decíamos que los monosacáridos eran los carbohidratos simples y luego tendríamos ya los carbohidratos complejos. Aquí también, ¿verdad? Los ácidos grasos son estos bloques o estos lípidos simples que van a dar lugar a la formación de lípidos más complejos, ¿verdad? Entre los que tenemos este que les mencionaba yo, los triglicéridos, que son la forma, de hecho, como nuestro cuerpo almacena la energía y son también precursores de la membrana celular. Tenemos las ceras, que son ésteres de ácidos grasos. Nosotros, esta no la vamos a ver con mucho detalle porque la única cera que nosotros producimos es la cera del oído, ¿verdad? O sea, y sí cumple una función importante, ¿verdad? Porque es un sistema de protección, ¿verdad? Para nuestro canal auditivo, para que ahí quede atrapado, ¿verdad? La suciedad, los insectos y, bueno, pequeños mosquitos, ¿verdad? Que podamos tener y todo eso. Entonces sí cumple una función, pero quizá la que está más familiarizado, ¿verdad? En el término de la cera, es quizá cuando pensamos, por ejemplo, y por eso les puse esta foto aquí, en una manzana, por ejemplo, ¿verdad? Aquel ejercicio que hacíamos, ¿verdad? En la primera reunión cuando hablábamos de lípidos, que yo les hacía la pregunta, ¿cuál es una evidencia de que algún alimento tiene, es rico en lípidos o no? Bueno, la pregunta era en grasas, pero aquí ya estamos hablando, ya hemos dicho, ¿verdad? Que grasas es un término, y ya lo vamos a ver, es un término para un tipo de lípido específico. Es un término bien pequeñito. El término de lípidos es más amplio, ¿verdad? Porque los abarca todos estos, pero mencionábamos que era el brillo y lo podemos identificar, ¿verdad? En esta foto de esta manzana, quizá ustedes las han visto, ¿verdad? Tienen esta capa, ¿verdad? Esta cáscara, que es una cáscara brillosa. Eso es debido a la presencia de la cera, ¿verdad? Es decir, hay una capa de cera. Sabemos, y quizá lo recordarán, ¿verdad? No sé si lo vieron en sus clases de botánica, ¿verdad? Pero estas capas de cera en las plantas cumplen una función de protección, ¿verdad? Evitan que los alimentos se deshidraten, o sea, que las frutas, perdón, se deshidraten, que pierdan agua, ¿verdad? Y protegen también de los insectos, ¿verdad? De los gusanos que quieran atacarlos. No solo los frutos, ¿verdad? También tenemos hojas, ahí ustedes pueden hacer, si van a salir por la calle hoy, ¿verdad? Y se encuentran con algunas plantas, pues se pueden fijar en las hojas. Van a ver que hay algunas hojas, por ejemplo, las hojas de los ficus,
son hojas que son bien brillantes, ¿verdad? Que tienen un brillo bien característico, eso se los proporcionan las ceras, ¿verdad? Y tenemos quizás las que puede ser un poco más común para nosotros, que son las ceras de las abejas, ¿verdad? Que producen las abejas para construir lo que son los panales. Entonces, las ceras, lo que son ésteres de ácido graso. Aquí yo esperaría que nos acordáramos, ¿verdad? Allá de orgánica 2, que los ésteres, ¿verdad? Son los compuestos que se forman por la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol, ¿verdad? En el caso de las ceras, ya dijimos, ¿verdad? Que los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena larga. En el caso de las ceras, son ésteres de ácidos grasos y de alcoholes de cadenas largas, ¿verdad? Así que estamos hablando de un éster de 50 átomos de carbono, ¿verdad? Entre lo que sería la porción que viene del ácido graso y la porción que viene del alcohol. Luego esto que les decía yo, los triglicéridos, vamos a ver también los glicerofosfolípidos, que son los componentes de membrana, todos ellos vamos a identificar que tienen ácidos grasos, y lo que son los esfingolípidos, ¿verdad? Que son lípidos cerebrales y que también son componentes de la membrana celular. Y bueno, antes de comenzar a verlos, pues quería explicarles un poco acerca de esto que mencionábamos, ¿verdad? Al inicio de este tema de lípidos, que tenemos, ¿verdad? O escuchamos varios términos relacionados con lo que son los lípidos. Entre ellos, quizá hemos podido escuchar, ¿verdad? Acerca de las grasas buenas, de las grasas malas y de las grasas que son realmente muy, muy malas, ¿verdad? Y entonces las grasas buenas, y por eso aquí se los puse entre comillas, ¿verdad? Porque son términos que nosotros podemos escuchar y es importante, por eso aquella tareita que les había dejado, ¿verdad? ¿Qué significa que un alimento sea bajo en grasa? O que que tenga 85% menos grasa que otro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay varios términos relacionados con los lípidos que es importante que ustedes como profesoras de ciencias pues los tengan claros, ¿verdad? Entonces el término de grasa buena, esto es hablando acerca de la nutrición, ¿verdad? En términos de nutrición, hace referencia, ¿verdad? A grasas que tienen o que son altas, ¿verdad? Que tienen un alto contenido en grasas poliinsaturadas, es decir, en estos ácidos grasos esenciales que hemos mencionado, ¿verdad? ¿Quiénes? Y ahí lo van a ver ustedes cuando hagan su tarea, ¿quiénes son los que producen estos ácidos grasos esenciales o en qué alimentos los tenemos? Pues los tenemos en alimentos de origen vegetal. Y entonces, por ejemplo, los aceites, ¿verdad? Uno va al súper y entonces dice aceite marca X, ¿verdad? Alto en ácidos grasos omega 3 y omega 6, ponen, ¿verdad? Por ejemplo. Y podemos pensar, ¿verdad? En esto de la publicidad y todo, es que está como enriquecido o algo así. No, realmente no, sino que ya las plantas son quienes producen, ¿verdad? Estos ácidos grasos esenciales, ¿verdad? Y por eso entonces grasas buenas son los aceites vegetales, ¿verdad? Los aceites vegetales puros, no estas mezclas de aceites, ¿verdad? Porque ahí igual, como les digo yo, vayan desarrollando esta costumbre de ir viendo las etiquetas de los productos y entonces ahí se van a fijar, ¿verdad? Que estos que dicen aceites vegetales suelen ser mezclas de aceite, ¿verdad? Diferente de un aceite puro, ¿verdad? Entonces ahí hay varios ejemplos, ¿verdad? El aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de girasol, son ejemplos de grasas buenas. Luego tenemos las grasas que son malas, ya vamos a explicar por qué. Son grasas malas y estas son las que tienen un alto contenido de grasas saturadas. El hecho que un triglicérido tenga ácidos grasos saturados o ácidos grasos insaturados, eso afecta las propiedades físicas. Entonces, por ejemplo, todas hemos tenido la experiencia de ver los aceites. Los aceites son líquidos a temperatura ambiente, ¿verdad? Esto es debido a que la presencia
de dobles enlaces hace que los puntos de fusión sean bajos. Recordemos que el punto de fusión es la temperatura, ¿verdad? A la cual pasamos del estado sólido al estado líquido. Entonces, el ingerir, ¿verdad? Estos tipos de alimentos, cuando están dentro de nuestro cuerpo, no se van a acumular. ¿Por qué? Porque ya son líquidos, ¿verdad? Cuando hablamos de estas enfermedades del corazón, una de ellas en particular es la ateroesclerosis, que es el hecho de que se comienzan a depositar los lípidos, se forman placas en el interior de lo que son las arterias, ¿verdad? Entonces las arterias se van solidificando y se va reduciendo, ¿verdad? El conducto por el que puede pasar la sangre y por eso es que hay, pues se dice, ¿verdad? Que se está propuesto, estamos predispuestos, perdón, a padecer de enfermedades del corazón. Entonces aquí, esto es respecto a las propiedades físicas realmente, que están relacionadas con las estructuras. Entonces aquí podemos ver esta foto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas grasas saturadas? Pues las grasas saturadas son aquellas o qué característica tienen, y aquí lo podemos ver, ¿verdad? En estos trozos de carne, es que la grasa a temperatura ambiente se encuentra en estado sólido. Ustedes piensen en un pedazo de carne de res o ustedes pueden pensar, quizá la imagen más visual que podemos tener nosotros es en una chuleta de cerdo, ¿verdad? Las chuletas, aunque usted las compre y no estén congeladas, usted se va a fijar que tiene la grasa firme, ¿verdad? La grasa bien adherida. Cuando usted la cocine, obviamente por efecto del calor, esa grasa se va a fundir, ¿verdad? Pero cuando usted lo come, entonces lo que tenemos que pensar es que sí, ¿cuál es la temperatura de nuestro cuerpo? La temperatura de nuestro cuerpo es de 37 grados, ¿verdad? Este tipo de grasas, cuando nosotros las ingerimos, dentro de nuestro cuerpo, a la temperatura de nuestro cuerpo van a estar en estado sólido también, ¿verdad? Y por eso es que existe este riesgo de que se vayan depositando, ¿verdad? En las arterias. Y por eso es que se conoce con el nombre de grasas malas, ¿verdad? Pues aquí vamos a tener que los alimentos, ejemplos de estos, como les decía, la carne de res, los aceites de palma y los aceites de coco, que aunque son vegetales, estos no tienen grasas poliinsaturadas, sino que lo que tienen son grasas saturadas. Ahí, si ustedes se fijan, hay muchos dulces que tienen esto, ¿verdad? Aceite de palma, ¿verdad? Entonces, por eso con los niños hay que tener mucho cuidado también con los dulces, ¿verdad? Y luego están las grasas que son realmente malas, ¿verdad? Porque son ricas en ácidos grasos trans, es decir, son producto de esto que mirábamos anteriormente, ¿verdad? De estas hidrogenaciones parciales y pues estos ya son grasas que no existen de forma natural. Por ejemplo, la margarina, y por eso les quise traer aquí esta foto, ¿verdad? Normalmente a la gente le gusta comer pan con margarina o los panqueques, ¿verdad? Con margarina o los espaguetis, dicen que no saben igual sin margarina. Pues la margarina no es un producto que exista naturalmente. Naturalmente existen los aceites y existen las grasas tales como las hemos mencionado, ¿verdad? Hemos traído a nuestra mente la imagen en el caso de las carnes. La margarina es un producto artificial, ¿verdad? Y entonces normalmente, bueno, aquí voy a tratar de escribirle, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente nosotros vamos a partir de lo que es, bueno, o en la industria, ¿verdad? Se parte de lo que es el aceite vegetal, ¿verdad? Entonces, este aceite vegetal puede hidrogenarse y a partir de ese aceite vegetal, nosotros podemos pasar a lo que sería una grasa vegetal, ¿verdad? Bueno, de hecho nosotros no las encontramos en el comercio con el término de grasa, sino que en el comercio nosotros los encontramos con el término de manteca vegetal. ¿Se han fijado o no se han fijado? ¿Qué dice manteca? Manteca vegetal. ¿Sí la han visto o no la han visto? Tienen la idea que son estos tubos que venden en el mercado o en el supermercado o en las pulperías.
¿Sí las han visto o no? Sí, yo sí. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces están los aceites que son los puros, dijéramos, ¿verdad? Los producidos naturalmente. Ya esta conversión de aceite vegetal a manteca vegetal, ya aquí hay una reacción química, ¿verdad? Involucrada. Y que es esta que estoy tratando de representar aquí con este guión, ¿verdad? Entonces aquí ya hay un proceso químico, ya hay lo que mencionábamos, ¿verdad? Una adición de hidrógeno, porque visualmente entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Que como les decía, el aceite es líquido a temperatura ambiente. Una característica de la manteca es que la manteca ya es semisólida, ¿verdad? Entonces ahí podemos pensar, ¿verdad? Que hubo un cambio en la estructura, ¿verdad? De lo que la conforma. Entonces, aunque es una manteca de origen vegetal, ya esta tiene un proceso, ¿verdad? Entonces ya aquí ya hay un riesgo de que aquí tengamos grasas trans. Entonces, bueno. De este proceso, yo tuve la oportunidad cuando estaba en el colegio, existía todavía la planta La Blanquita, allá en La Ceiba, de ver este proceso, ¿verdad? Eran unos grandes tanques donde a partir de la palma africana, ¿verdad? Que es de donde sacaban el aceite, adicionaban, ¿verdad? El aceite a estos grandes, pero grandes, les estoy hablando de inmensos, inmensos, inmensos barriles metálicos, ¿verdad? Y donde se llevaban a cabo estos procesos, se hidrogenaba y entonces en la parte de arriba separaban lo que era la manteca, ¿verdad? Y quedaban unos residuos, ¿verdad? Esos residuos se seguían hidrogenando y entonces a partir de eso que quedaba de cuando se formó la manteca vegetal, formaban lo que es la margarina, ¿verdad? Y entonces lo que les digo yo, ya aquí, ya la conversión de un aceite vegetal en una manteca vegetal ya implica un proceso de hidrogenación, ¿verdad? Que implica que ya esta manteca tenga grasas trans, que son grasas malas. En el caso de la margarina tiene muchas más porque aquí hemos hecho otro proceso de hidrogenación, ¿verdad? O hemos hidrogenado más, ¿verdad? Y como mencionábamos en estas hidrogenaciones parciales, si la hidrogenación fuera total, entonces convertiríamos todo el aceite en manteca, pero eso no ocurre, ¿verdad? Industrialmente se saca el mayor provecho, ¿verdad? De todo esto. Y luego, después de cuando sacaban, ¿verdad? El resultado o el producto, ¿verdad? De la margarina, había una última reacción, ¿verdad? Y con esos residuos formaban lo que es el jabón, ¿verdad? Entonces piensen ustedes cuando vuelvan a comprar margarina, yo esperaría que dejaran, si la usan, que no la volvieran a utilizar nunca, ¿verdad? Porque realmente es un alimento muy malo en términos nutricionales, ¿verdad? El aporte nutricional es muy bajo. Aunque ustedes puedan ver en las cajas, y entonces ahí es importante porque dice enriquecida con vitamina A, con vitamina D o otras cosas, ¿verdad? Pero sobre todo, y aquí es una tarea que les dejo ahí, ¿verdad? Para que la hagan, es que revisen los ingredientes del aceite vegetal. Normalmente habrán 2 o 3. Lo ideal es que solo tuviera uno, ¿verdad? Que el aceite fuera puro y que únicamente dijera ingredientes, aceite de canola, por ejemplo, o aceite de maíz o de girasol o de cualquiera, ¿verdad? Ya las mantecas, entonces ya se van a fijar que tienen más ingredientes que el aceite, ¿verdad? Estabilizante, probablemente un saborizante, ¿verdad? Unos 4 o 5 ingredientes. En el caso de las margarinas, si ustedes revisan la caja, ya la caja tiene entre unos 5 y unos 8 ingredientes, ¿verdad? Porque le ponen color, le ponen sabor, le ponen la sal y le van agregando muchas cosas, ¿verdad? Este producto definitivamente, así como se los puse aquí en la presentación, son grasas realmente malas, ¿verdad? Porque como les estaba explicando ahorita, resultan de la hidrogenación parcial
de aceites vegetales, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí la margarina tiene, o sea, no es que yo me lo estoy inventando, tiene ácidos grasos trans, aquí, perdón, el corrector me lo puso mal, no son difíciles de metaforizar, sino que son difíciles de metabolizar, perdón, aquí tiene que decir metabolizar, del metabolismo, ¿verdad? Es decir, de que se puedan digerir, ¿verdad? Y como les mencionaba, pues como no se pueden metabolizar, conducen, ¿verdad? A un aumento de los niveles del colesterol en sangre. Esto ya está comprobado, ¿verdad? Y como les mencionaba, pues esto está relacionado con lo que es la aterosclerosis que puede conducir, ¿verdad? Eh, a, eh, a sufrir, ¿verdad? De infartos del corazón. Entonces, por eso, como les digo yo, si hay algo que esperaría es que sacáramos la margarina de acá, ¿verdad? Entonces, bueno, como les decía, los triglicéridos son grasas neutras, ¿verdad? Y si se fijan, de hecho, aquí hemos hablado de este término de grasas. Entonces, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de las grasas son el término que se utiliza para hablar específicamente acerca de los triglicéridos, ¿verdad? Entonces, son grasas neutras. ¿Por qué? Porque aquí lo podemos ver en su estructura, no tienen cargas, ¿verdad? Ya vamos a ver los otros tipos de lípidos y vamos a identificar que tienen unas cabezas polares porque tienen cargas, estas no, ¿verdad? Estas son grasas neutras, son relativamente inertes, si se recuerdan, ya habíamos dicho, ¿verdad? Los triglicéridos son ésteres de ácidos grasos con glicerol y si se recuerdan, allá en orgánica 2, cuando vimos los ésteres solo sufren reacciones de hidrólisis en medio ácido, ¿verdad? Es decir, si se recuerdan, los cloruros de acilo eran los más reactivos de todos los derivados de ácidos carboxílicos. Luego venían los ésteres, que sufren menos reacciones, ¿verdad? Y entonces, por eso aquí se los puse, ¿verdad? Son comparativamente inertes, es decir, no van a sufrir muchas reacciones. Y justo esta característica de que sean estables, que sean poco reactivos, hace que puedan, o es lo que hace que le da esta característica, ¿verdad? De que permite que se puedan almacenar en grandes cantidades y por eso mencionábamos que una función de los lípidos era el almacenamiento, ¿verdad? De energía. Y estos términos con los que estamos nosotros familiarizados, grasas y aceites, hacen referencia a lo que son los triglicéridos. Entonces, algunos triglicéridos son considerados grasas. ¿Cuáles triglicéridos son considerados grasas? Aquellos que a temperatura ambiente existen en estado sólido, ¿verdad? Esas son las grasas. La manteca de cerdo, por ejemplo, la manteca vegetal, son ejemplos de grasas, porque son triglicéridos que a temperatura ambiente existen en estado sólido. Los aceites son triglicéridos también, solo que el término aceite se aplica para triglicéridos que a temperatura ambiente existen en estado líquido, ¿verdad? Entonces aquí, como les decía, los dos bloques, ¿verdad? Que conforman los triglicéridos son los ácidos grasos, que aquí lo podemos ver, ¿verdad? Tenemos 3 cadenas de ácidos grasos que reaccionan con un glicerol, ¿verdad? El glicerol, que es el nombre común, ¿verdad? Pero como les decía, es el 1,2,3 propano triol, ¿verdad? Y aquí si se recuerdan, pues la reacción, ¿verdad? De esterificación implica, ¿verdad? La pérdida del grupo hidroxilo, del ácido carboxílico y de un hidrógeno de los grupos OH, ¿verdad? Del glicerol, que forman lo que es el agua. Estas son reacciones también de condensación del mismo tipo de reacciones que formaban el enlace peptídico en los aminoácidos, el mismo tipo de reacción que formaban los enlaces glucosídicos en el caso de los carbohidratos, ¿verdad? Son reacciones de condensación. Y aquí entonces decíamos, se forman 3 enlaces ésteres, que son los que podemos ver aquí y que por eso se llaman con el nombre de triglicéridos, ¿verdad? Entonces aquí pensar que son 4 moléculas las que reaccionan, ¿verdad? 3 moléculas de ácido graso con una molécula de glicerol para formar
una molécula de triglicéridos y 3 moléculas de agua, ¿verdad? Los triglicéridos, bueno, en este ejemplo que estamos viendo aquí, pues pareciera, ¿verdad? Que los 3 ácidos grasos van a ser siempre los mismos. Eso no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Nosotros podemos tener lo que son los triglicéridos simples, que son como este ejemplo que mirábamos aquí arriba, ¿verdad? Donde los 3 ácidos grasos son iguales. Y entonces ahí por eso se llama triglicéridos simples, porque los 3 ácidos grasos que formaron el triglicérido son iguales, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, estos ácidos grasos es el ácido esteárico, que es un ácido graso saturado de 18 carbonos. El triglicérido entonces recibe el nombre de triestearina, ¿verdad? Porque deriva del ácido esteárico. Pero podemos tener triglicéridos mixtos, ¿verdad? Como este que vemos aquí, donde puede ser que uno de los ácidos grasos sea un ácido graso insaturado y que los otros sean saturados, ¿verdad? Entonces aquí los triglicéridos mixtos son cuando el ácido graso no siempre es el mismo. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. O si vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, Ok, bueno. Entonces, bueno, como les mencionaba, los triglicéridos son la forma como nosotros almacenamos, ¿verdad? La grasa. Si se recuerdan, allá de anatomía y fisiología, ¿verdad? La célula que almacena la grasa son los adipocitos. Aquí tenemos esta imagen, ¿verdad? De este adipocito, pues es una célula. Tiene todas las partes, ¿verdad? De una célula. Tiene su núcleo, tiene su membrana, tiene el citoplasma, tiene el aparato de Golgi, tiene el mitocondria. Pero si se recuerdan, en el caso de los adipocitos son dentro del tipo de células que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, unas células que tienen la característica de que pueden crecer, ¿verdad? Es decir, no tienen un tamaño fijo, sino que ese tamaño puede aumentar dependiendo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, la mayor parte de un adipocito corresponde al área, ¿verdad? Donde se reserva, ¿verdad? A este reservorio, ¿verdad? De grasa, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se almacena la grasa? Esto que vemos aquí de color amarillo, ¿qué son? Eso de color amarillo son estos. Son triglicéridos, ¿verdad? Si usted ahorita ya desayunó, entonces usted, si se comió, por ejemplo, un huevo frito, entonces ese huevo frito tenía, si lo hizo con aceite, pues tenía ácido, grasa buena, ¿verdad? La ingirió. Si lo hizo con manteca, pues entonces ahí va un poco de ácida, de grasas malas, ¿verdad? Que serían estas grasas saturadas. Pero entonces ahí vamos consumiendo, ¿verdad? Lo que son y ahí se van almacenando, ¿verdad? Pensar en el caso de la estructura, lo que ya habíamos mencionado, lo que ya habíamos analizado en la reunión anterior, ¿verdad? La mayor parte de la estructura de un triglicérido, entonces van a ser estas colas, que son colas saturadas, ¿verdad? Esto que mirábamos aquí arriba, cuando les explicaba esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa acá? Cuando decimos que son ácidos grasos saturados, es que solamente tenemos enlaces sencillos, ¿verdad? Entonces, recordemos que el carbono y el hidrógeno forman enlaces no polares, ¿verdad? Eso es súper importante. Independientemente que sea saturado, que sea insaturado, los enlaces son enlaces entre el carbono y el hidrógeno, que son enlaces no polares. Entonces, ¿qué implica eso? Que van a ser insolubles en agua, ¿verdad? Eso que les puse aquí, su insolubilidad, ¿verdad? En agua, porque van a ser más no polares que polares, hace necesario, ¿verdad? Que el organismo, que nuestro organismo, idee métodos, ¿verdad? Y vehículos de transporte especiales, porque recordemos que nuestro medio es un medio acuoso, ¿verdad? Es el último tema que vamos a ver de los lípidos, cómo es que los lípidos se transportan, porque puede ser que esto les estuviera como creando un poco de ruido a ustedes internamente, ¿verdad? ¿Cómo es que tenemos lípidos en nuestro cuerpo? Si nuestro cuerpo
es mayormente agua porque no se quedan ahí estancados, dijéramos, ¿verdad? Cuando ustedes los ingiere, por ejemplo, es porque nuestro cuerpo tiene, ¿verdad?, cómo transportarlos. Como les mencionaba, la reacción que suelen sufrir, ¿verdad?, los ésteres es la reacción de hidrólisis, ¿verdad?, que es la reacción que va a romper este enlace éster para volver a formar el glicerol y los 3 ácidos grasos, ¿verdad? Esto que les mencionaba aquí al final de este ejemplo, cuando les decía que del resultado, ¿verdad?, de los residuos que quedaban después de que se separaba la margarina, se formaba el jabón, es porque los ésteres que quedan aquí en los residuos sufren una reacción de hidrólisis, ¿verdad?, para formar lo que es el jabón. Esa reacción se conoce con el nombre de saponificación, ¿verdad? Que aquí podemos ver la ecuación. Es una reacción entre una grasa o un aceite. Si ustedes, bueno, yo creo que, pues, bueno, no sé, pensando en María, mis abuelitos vivieron en Lepaterique mucho tiempo. Y ellos, yo me acuerdo que mi abuelita hacía jabón de pelota. No sé si todavía lo hace o no, ¿verdad? Pero mi abuelito se dedicaba a destazar cerdos. Él mataba cerdos, ¿verdad? Y le sacaba todo. Y mi abuelita, pues sacaba, ¿verdad?, del cerdo, de la piel, luego los chicharrones y lo que quedaba de la grasa después, ella lo mezclaba, ¿verdad?, con potasa o con sosa cáustica, ¿verdad? Que la potasa pues es hidróxido de potasio, la sosa cáustica es hidróxido de sodio, ¿verdad? Entonces ahí calentaba aquello y lo agitaba 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 y luego se llevaba a cabo, ¿verdad?, esta reacción de hidrólisis alcalina y lo que queda ahí es un residuo semisólido, ¿verdad? Y entonces luego lo juntaban cuando se enfriaba y le daban esta forma de pelota, ¿verdad? Por eso es que se llamaba jabón de pelota. Es esta reacción, ¿verdad? Y por eso les decía yo, no sé si ustedes la tienen más o menos en su mente o no, pero la formación del jabón implica, ¿verdad?, la reacción entre un triglicérido. Ya decíamos, los triglicéridos sufren pocas reacciones. Eso permite, ¿verdad?, que puedan almacenarse en nuestro organismo, pero aquí ya no estamos hablando de nuestro organismo, ¿verdad? Ya estamos hablando de un proceso fuera de nosotros que permite que se pueda formar el jabón. Aquí, si ustedes se fijan, entonces, ¿qué son los jabones? Los jabones son sales de ácidos grasos, ¿verdad? Entonces, también aquí les dejo de tarea. Si ustedes revisan, ¿verdad?, los ingredientes del jabón con el que ustedes se bañan, entonces ahí vamos a leer que dice palmitato de sodio. Entonces ya decíamos, un ácido graso se llama ácido palmítico. Entonces aquí, obviamente, estamos diciendo los jabones son sales de metales, ¿verdad? Entonces por eso van a encontrarse que en los jabones, los más comunes, ¿verdad?, son palmitato, estearato, laurato, en algunos casos, cuando proviene del ácido láurico, pero normalmente los que más aparecen son el palmitato y el estearato. Si se fijan ahí, van a ver, ¿verdad?, que realmente mucho más de lo que nosotros, ay, perdón, lo siento que no les volví a compartir esta reacción que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Perdón, que les decía. Lo que va a ocurrir entonces que a partir de la grasa o el aceite se va a romper este enlace se van a formar las sales de los ácidos grasos y estas sales de los ácidos grasos es lo que nosotros conocemos como el jabón y va a quedar lo que es el glicerol, ¿verdad? Glicerol o glicerina, pues ahí son sinónimos, ¿verdad? Hacen referencia al mismo compuesto, ¿verdad? Y entonces ahí les dejo de tarea que revisen. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Hasta aquí. No. Bueno, miren, chicas. Y que el jabón de tocador también es así. Depende.